Ya, ¿cierto? Sí. Listo, Sí, entonces lo dejé ahí en el que tenía por defecto, US Central. Bueno, listo, listo. Entonces terminamos acá en esta interfaz. Y aquí, en esta primera pestaña, pues están los datos como tal. En esta segunda pestaña es donde vamos a poner nuestras reglas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos no decirle que solo nos deje leer y escribir hasta el próximo mes, sino hasta el próximo año, pues entonces aquí lo podemos cambiar. O si simplemente le queremos decir que nos deje leer y escribir a cualquier persona por siempre, pues le podemos poner esto, ¿cierto? Entonces aquí le quité la condición. Esto lo vamos a ver luego en detalle. Vale, por ahora pues no va a hacer ningún cambio. Pero el hecho es que acá es donde están las reglas. ¿Vale? Los índices eh, son como configuraciones que nos permiten hacer búsquedas más rápidamente y para hacer como búsquedas más complejas también, como a través de varias colecciones. Eso se configuraría acá. Y esto es simplemente como un monitor del uso que se le ha dado a la base de datos. ¿Vale? Por hoy nos vamos a quedar únicamente acá en los datos. ¿Listo? Y bueno, acá entonces estamos como en el inicio de la base de datos que pues por ahora está vacía, ¿cierto? La base de datos de Firestore es una base de datos no relacional. ¿Saben qué significa eso? Oh, Personalmente no, profe. de Es los datos que se manejan. ¿cómo? que no Pues no tiene me una acuerdo tabla. muy bien. Ah, bueno. ¿Quién? ¿Qué? Dale, no sé, Daniel o Nicolás. Dale, Daniel, dale, escribe. No, pues que no me acordaba mucho, pero es el tipo de información cómo se maneja, que en no relacional como que no todos los datos deben tener todos igual información, sino que pueden tener diferentes informaciones y pueden ser incluso incompletas, algo así. Ok. Nicolás, ¿qué decir? Pues digamos que las bases de datos relacionales son como las de toda la vida, y las cuales utilizan, pues todo, tienen todas unas reglas y utilizan unas tablas y tienen unas, no me acuerdo cómo se llaman esas reglas de que los datos no pueden ser redundantes, de que tienen que tener una primary key, y bueno, son como las más complejitas. O bueno, no sé si necesariamente las más complejitas, pero a mí me parecen más complejas porque uno tiene que hacerlas desde como tener en cuenta todas las reglas. Sí, no, yo no diría que alguna es más compleja que la otra, simplemente cumplen propósitos distintos. Eh, pero bueno, digamos que las bases de datos relacionales sí requieren como de una planeación como más exhaustiva al inicio. Las no relacionales justamente te permiten como ser un poquito más, no sé si desordenado sea la palabra, pero un poquito más libre al inicio, cuando seguramente el producto no está muy bien definido, que es normal, sobre todo cuando es, yo qué sé, por ejemplo, un producto que ustedes apenas están probando, apenas están viendo si tiene sentido construirlo full o no, o cuando todo, como que no hay todos los recursos para hacer la construcción como debería ser desde el inicio, pues uno puede ir probando cositas. Es como un buen uso de una base de datos no relacional. No te pone como todas las limitantes de una relacional. Pero bueno, para nosotros, seguramente lo que más va a tener sentido es que en las bases de datos relacionales, o sea, no como esta,
sino como las otras bases de datos, que son, no sé si han escuchado de MySQL o MySQL, ¿sí? MySQL. ¿Han visto alguna vez? Llorando, sí. O sea, como la del delfincito, que también se llama MariaDB. La misma. Bueno, pues no es exactamente la misma, pero parten de la misma. O hay otra que es muy conocida, que es Postgres. Sí, la del elefantito. Ahora miren que aquí hay las relacionales más conocidas. Mongo no es relacional. Bueno, y de las no relacionales, la más conocida seguramente es Mongo, Firebase, y una de Amazon, Dynamo creo que se llama. Las relacionales son las que más se van a parecer a lo que ustedes están haciendo en Excel. ¿Sí? ¿Dónde estará la papeleta? Bueno. Entonces, las relacionales son las que más se van a parecer literalmente a una tabla de Excel, donde ustedes, por ejemplo, tenían el nombre del producto, ¿cierto? Y el precio. Y todos los productos van a tener un nombre, ¿cierto? Y todos van a tener un precio. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, alguien por ahí ya tenía una situación en la que no tenía tanto sentido tener una base de datos relacional. Vieron que, ¿quién fue, Daniel? Parece. Sí, Daniel fue el que mostró, pues aparte de Nicolás, que tenía varios tipos de productos, ¿cierto? O sea, tenía unos productos en los que tenía sentido tener talla, que eran los que eran de ropa, pero otros en los que no tenía sentido tener talla. Entonces tenía como un NA de no aplica, supongo. ¿Cierto? Si era más o menos así, ¿cierto? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajamos en una base de datos relacional, ya sea que todos mis productos tengan o no tengan un dato, todos tienen que tener el espacio para tenerlo. O sea, se supone que en una base de datos relacional todo está muy normalizado. O sea, las filas son como muy homogéneas. Entonces, en teoría, si alguno tiene un size, o sea, si alguno tiene L, todos deberían tener un size, o al menos todos van a tener la posibilidad de tener. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con esto en la vida real? Que si yo estoy haciendo una base de datos donde, yo qué sé, solo la mitad tiene una talla, la otra mitad va a tener como espacio desperdiciado. ¿Sí? O, por ejemplo, digamos que solo algunos tienen talla, pero otros van a tener una categoría. Y lo mismo, digamos que unos tienen una categoría, pero no todos tienen categoría. ¿Ya? Y otros tienen alguna otra cosa. No sé qué cosa. ¿Listo? Pero de nuevo, algunos lo tienen, pero no todos, por decir que solo estos lo tengo. Entonces, al final, yo quedo como con una cantidad de espacios básicos. ¿Sí? Una base de datos relacional funciona muy bien para datos homogéneos, o sea, por ejemplo, donde todos tuvieran la misma información y todos utilizaran las mismas filas. Pero cuando tenemos un caso como este, por ejemplo, donde los datos son como bien diferentes entre ellos, digamos que no es tan buena idea porque terminamos con una cantidad de espacios vacíos. ¿Sí? Y con como una posibilidad del guardado de datos como muy cerrada. O sea, como que si en algún momento queremos agregarle una nueva información,
que solamente un producto necesita, lo que tenemos que hacer es agregar una columna entera para todos, en vez de agregar solamente la información al producto que la necesita. ¿Sí? Si algo ustedes lanzan un nuevo producto estrella, pues, que tiene una cantidad de cosas adicionales, y si lo están haciendo con una base de datos relacional, no pueden hacer que un solo producto sea diferente, sino que cuando hacen un cambio, ese cambio se le aplica a todos. ¿Listo? Profe, o también tocaría crear entidades diferentes, ¿no? Para cada tipo de producto. Claro, también. Yo tengo una duda, es que, digamos, cuando uno utiliza estas bases de datos que no son relacionales, ¿uno cómo hace para evitar la redundancia de datos? Es decir, si yo tengo, bueno, no sé, usuarios normales y esos usuarios normales pueden ser, yo que sé, administradores, y yo quiero meterlos como en ramas diferentes, pero digamos en bases de datos relacionales uno utiliza la primary key que es como un identificador para evitar este tipo de cosas. ¿Cómo se hace en este tipo de bases de datos? Hay varias opciones, o mejor dicho, se puede hacer de la misma forma, simplemente usando también un primary key. Las no relacionales, de todas formas, una cosa muy rapidita. Miren, aquí igual yo tengo un ID. Si yo fuera a crear, por ejemplo, aquí un usuario, igual ahí lo creo. Si yo fuera a crear aquí un usuario, igual este usuario tiene su llave. Entonces, igual yo puedo usar este primary key para poner, pues para relacionar este documento con algún otro sitio. Por ejemplo, otra rama de puras primary key. O sea, digamos, Ajá, si no todos los usuarios son, yo qué sé, mujeres, puedo tener una rama mujeres con las primary key y ahí ya, si quiero saber los nombres, me meto a la otra rama de todos los usuarios. Ah, ok. exacto. O esa es una, pero usualmente las bases de datos no relacionales también están como muy pensadas cuando yo necesito leer mucha información como rápidamente. Entonces no necesariamente hay que perder o no necesariamente debería no ser redundante. O sea, la información igual puede ser redundante. Incluso es una de las técnicas que uno utiliza con las bases de datos no relacionales, que es como distribuir la información. O sea, la información puede ser redundante. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero hacer algún update, tengo que acordarme de todos los sitios en los que está la información para hacer el update correctamente. Obviamente no es lo mejor en ese caso, pero está muy bien para cuando yo necesito leer mucha información rápidamente. Entonces, en vez de ir a hacer como toda esa complejidad de queries, que es en lo que vos estás pensando, que es con el primary key, ir a buscar en otro sitio, pues simplemente yo me quedo en ese solo sitio porque ahí está la información. Y esa información está repetida en varios sitios. ¿Sí? Ya. También ahí hay que entender que las bases de datos relacionales fueron las primeras, ¿no? Eso una cantidad de años, donde el procesamiento era más costoso y sobre todo el almacenamiento era más costoso. Entonces había que ser pues como súper cuidadoso con que las cosas no se fueran a repetir, porque eso era como que en dólares era un resto de dinero. Ahorita no, pues cada vez el almacenamiento es mucho más barato y es más importante que yo sea capaz de responder preguntas rápidamente. Entonces es menos importante que la información no esté repetida y que yo me gaste pues como más espacio, y es más importante que yo la pueda leer rápidamente. De nuevo, no quiere decir que una o la otra esté mal, sino que depende del caso de uso. Bueno, de todas formas, en el ejemplo en el que estábamos, nosotros igual vamos a usar únicamente una base de datos no relacional. No alcanzamos realmente a ver bases de datos relacionales. ¿Listo? Pero seguramente si ustedes siguen trabajando con web, se van a encontrar muy probablemente con MySQL o MariaDB, que van a ser bases de datos en las que ustedes no van a tener como tanta libertad como en Firebase. En Firebase no tenemos tablas. Esa sería una tabla, por ejemplo. Vamos que esta fuera mi tabla de productos, ¿cierto? Y digamos que yo tengo una tabla
de órdenes, por ejemplo. Mi tabla órdenes, pues voy a saber cuál fue el usuario que hizo la orden y cuáles son los productos que está ordenando, o sea, que va a comprar, o que compró, mejor dicho. Acá me hizo falta una columna que sea como la del identificador. Digamos 0, 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando un usuario hace una compra, digamos que el usuario que tiene el ID 1 va a hacer la compra de los productos 0, 3 y 5. ¿Ya? Esto es lo que uno hace normalmente en una base de datos relacional. La información no se repite, sino que yo uso los IDs para relacionarlo. O sea, aquí en las órdenes, en los productos, yo no tengo que aquí repetir el nombre del producto, ni el precio, ni nada, sino solamente el ID 0. Y luego iría a buscar en esta base de datos cuál es el 0. Ah, entonces de aquí me saco toda la información. ¿Cuál es el 3? Entonces de aquí me saco toda la información. ¿Listo? Y de nuevo, si yo quisiera agregar algo extra a un solo producto, tendría que agregárselo a todos. Eso obviamente tiene unas formas de solucionarlo, lo que decía Nicolás, pues yo podría simplemente crear una base, una tabla solo para esa información extra. Entonces, en las relacionales tenemos tablas con columnas y filas. ¿Listo? Y usualmente pues tenemos relaciones entre esas tablas. En una base de datos no relacional, como la que vamos a usar nosotros, no tenemos tablas y columnas y esto, sino que tenemos son documentos y colecciones. ¿Listo? Una colección, pues es un grupo de cosas que seguramente están relacionadas. Entonces, ¿qué colección tendríamos nosotros, por ejemplo? Productos. Entonces, lo que vamos a iniciar a hacer, pues van a ser los productos. Entonces, necesitamos como la agrupación de todos los productos, o sea, la colección de los productos. Vamos a tener productos. ¿Sí? Básicamente va a ser como nuestra lista de productos. Las colecciones, por dentro, pueden guardar documentos. Un documento es como lo que en una tabla relacional, lo que en una base de datos relacional sería una fila. Sí, una fila. ¿Sí? Acá se llama documento. O sea, por ejemplo, un documento que esté guardado en la colección de productos, ¿qué representa ese documento? Un producto. Un producto. ¿No? Entonces, un producto. Entonces vamos a decirle que va a tener un identificador automático, que es esto que puso aquí Firebase, y va a tener unos campos con unos valores. ¿Qué campos tiene mis productos? Nombre. Exacto. Entonces, por ejemplo, tiene un name. Muy importante. Cuando están configurando esto o cuando están trabajando con los campos, con la información que se guarda en la base de datos, tienen que ser muy ordenados. Tiene que ser la forma como más normalizada posible. ¿Qué quiere decir? No hagan esto, no pongan mayúsculas acá. ¿Sí? Name, así. ¿Listo? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de personas y quisiéramos poner el nombre, el primer nombre, si hacemos esto, first name con mayúscula, vemos que está bien, pero entonces siempre usemos esta forma de nombrar las cosas, pues con camel case. ¿Sí? O si hacemos first name, pues lo hacemos de esta forma. Lo que no debería pasar nunca es poner first name, por ejemplo, así, con guión bajo, y luego poner last name de esta forma. ¿Me entienden? Cualquiera de las dos está bien. Por favor. Cualquiera de las dos está bien. Lo importante es que sean consistentes con la que usan. ¿Listo? Estos son productos, entonces. Name. Y aquí lo que estoy haciendo es creando el primer documento. Entonces, digamos que este producto, ¿qué sería?
¿Qué otras cosas tendría mi producto? Entonces, bueno, seguramente un precio, ¿cierto? El nombre está bien que sea de tipo string, pero el precio debería ser más bien un número. ¿Cierto? ¿Qué más tienen los productos? La talla. Entonces aquí vamos a ver qué pasa con la talla. ¿Cómo vamos a poner la talla? ¿La talla de qué tipo es? String. Y, por ejemplo, ¿qué talla le podríamos poner a esta camiseta? M. Y si tuviera otra talla, o sea, como que, ¿qué ponemos? M, L, así. Acá tenemos la posibilidad de poner arreglo. Ya. Si algo puede tener varios valores, debería ser es un arreglo. O incluso, ahorita nos vamos a poder poner, tener como colecciones dentro de documentos. Pero en este caso, por ejemplo, donde la talla puede ser varios valores, realmente debería llamarse como sizes, como en plural, y debería ser es un arreglo. Ahora sí, un arreglo de strings. Entonces yo puedo decir que tenga S, que también tenga M, y todas las que necesita. ¿Sí? Esto no lo permiten las bases de datos relacionales, por ejemplo. Acá me toca como hackear, entre comillas, el sistema, pues, y decir que, aunque sea una string, pues yo le pongo una coma y luego lo que hago en el código es separar por esa coma. Mientras que en una no relacional, pues ya los arreglos son ahí, o se pueden como tener en cuenta desde el principio. ¿Me entienden? ¿A qué se les parece esto que estamos construyendo acá? Un JSON. Miren que esto es súper parecido a lo que ya habíamos hecho acá. Simplemente como construir un objeto con la información necesaria. Estamos construyendo también un objeto con la información necesaria. Y así como en JavaScript, que cada objeto puede tener las cosas diferentes que quiera. O sea, este podría tener un extra, que incluso podría ser otro objeto con cosas adentro. Y eso no quiere decir que todos tengan que tener ese extra. Si uno lo tiene, está bien. Puede que solo uno lo tenga. De nuevo, en una relacional, si uno lo tiene, significa que todos deben al menos tener el espacio para poder tenerlo. ¿Listo? Entonces, digamos nombre, precio y talla. Profe, una pregunta. Dale. Si en mi caso, pues todos mis productos y todos tienen todo, no hay problema que lo No, siga haciendo. no, tampoco hay problema. Simplemente, pues, todos tienen todo. Por ejemplo, Listo. todos nuestros productos van a tener nombre y todos van a tener precio, al menos. No pasa nada. Simplemente todos tienen nombre y todos tienen precio. ¿Vale? Listo. Guardamos. Algo que, por ejemplo, nunca podría pasar con una relacional, algo bueno, es que yo nunca podría equivocarme con el nombre de la columna. O sea, el nombre de la columna necesariamente es el mismo para todos. Si yo aquí le pongo name, quiere decir que el nombre en todos se llama name. En una base de datos no relacional, yo puedo equivocarme. O sea, yo puedo a este ponerle name y al siguiente documento cualquier cosa pasó y yo le puse name con mayúscula. Y cuando los vaya a leer, name con mayúscula es diferente a name con minúscula. Entonces, no me va a funcionar. Ya, la base de datos relacional, como es mucho más estricta, no me va a permitir ese tipo de errores rotondos que a todos nos pasan de vez en cuando. ¿Listo? Entonces, de nuevo, no hay una que sea mejor que la otra, simplemente funcionan para casos distintos. Bueno,
Acá voy a... bueno, entonces tenemos la colección productos, un grupo de documentos que representan productos. Y dentro de esa colección ya hicimos un producto acá, que tiene nombre, precio y unas tallas. ¿Listo? Voy a hacer otro producto. Este de acá pues lo hice de prueba, pero vamos a cambiar. Ah, bueno, aquí no puedo modificarle el nombre. Entonces voy a eliminarle esto. Pongámosle nombre normal. Este va a ser pantalón Z. Y va a tener también un precio. Y va a tener también unas tallas, ¿cierto? Lo mismo, puede tener varias tallas. ¿Listo? Pues tenemos dos productos diferentes. Ahora, lo que yo debería hacer es estos productos, leerlos acá desde mi código para poder pintarlos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, es que tengo unas dudas. Es que lo estoy haciendo pues a par contigo, pero pues con mis productos. ¿Será que te puedo presentar un segundo para saber si guardo los cambios? Ya, ya voy. Ah, no puedo, no puedo compartir. ¿Lo puedes compartir? Listo. Vale, ya te muestro. Mira, aquí, no sé si alcanzan a leer. Sí. Por ejemplo, tenía dudas, por ejemplo, aquí en el size, que yo, pues realmente es como un string porque yo estoy dando los dos tamaños en X y Y, pues le agrego pues el centímetros, no sé si pues eso esté bien, pues por temas de cómo voy a utilizar la información, pues Exacto. Es que no todo necesito que depende sea de eso. numérico. ¿Seguro? O sea, nunca vas a tener, por ejemplo, un caso en el que alguien quisiera buscar un tamaño en específico. O digamos que yo estoy buscando, yo qué sé, Ujú. un cuadro para un espacio en específico, entonces yo quiero que ese cuadro sea máximo de 1 metro de ancho, por decirlo. El resto no Ok. me importa, pero máximo 1 metro de ancho. ¿Eso lo podrías hacer con la información como la tenés guardada en este momento? No, porque no pensé que ese fuese un orden de selección. No, por eso, todo depende, de nuevo. Ok, Si lo único para lo que sirve esta información es para mostrársela al usuario, está bien de cualquier forma prácticamente. vale. Eso va a depender de la forma en la que vos luego necesitas buscar la información. Ujú. Ahí, por ejemplo, otra cosa es que en el Painter, por ejemplo, eh, ese nombre, por ejemplo, podría quedar mal escrito. ¿Cómo haces o cómo harías, por ejemplo, para buscar todos los cuadros de la misma persona? Te tocaría hacer como una búsqueda por el nombre y de nuevo, digamos que si la persona quien lo estaba escribiendo en la base de datos lo puso mal en una instancia, no Ujú. va a quedar bien relacionado. Entonces ahí nos tocaría usar algo más parecido a lo que usaríamos en una base de datos relacional, que es tener como una colección de pintores o de Ujú. artistas y aquí relacionarlos con el ID del artista. Ah, vale. ¿Sí me entiendes? Sí, Listo, súper. vale. Bueno, pero igual ya no nos queda mucho tiempo. Entonces yo creo que igual dejemos hasta aquí por ahora. Si vayan creando eh, el proyecto en Firebase, la colección de productos, pero no creen todos los productos, ¿listo? Creen solo uno o dos productos acá. Porque lo que vamos a hacer justamente es esto, no tener que hacerlo aquí, sino que vamos a hacer un formulario donde esté como un input por cada una de estas informaciones, o sea, para el nombre, entonces escribimos el nombre en un input, campo de texto, y cuando le dimos clic a algún botón de subir producto, se va a crear acá en la base de datos, ¿vale? Entonces no se pongan a crear esto aquí de forma manual, eso no lo hagan, ¿listo? Profe, Pero si creen uno al menos, para que vean cómo eso que tenían en el Excel, ahora
cómo se transforma acá a esto en Firestore. Profe, digamos con lo que le está diciendo ahorita Daniel de que tener una colección de autores, eso también se puede solucionar simplemente poniendo como ¿cómo es que? Un combo box, creo que se llaman, para que cuando el momento de poner el nombre de autor, pues no tenga que poner manual. Exacto. Eso digamos, es una solución desde el punto de vista de la interfaz, pero de todas formas, desde el punto de vista de los datos, por ejemplo, las personas usualmente no cambian de nombre, pero los artistas de pronto podrían cambiar de nombre. O sea, digamos que alguien ya no quiere que se le conozca como Boris, sino que tiene ahora un nombre artístico. Si quisieras hacer ese cambio, quiere decir que te tocaría ir a cada producto y hacer el cambio en cada uno de ellos. O sea, la información está como quemada dentro del producto. Mientras que si solo tuvieras un ID al artista, solo cambias el nombre en el artista y ya lo otro cambia de manera como automática. Entonces, de nuevo, cualquiera de las dos está bien. Lo que pasa es que tienen como utilidades distintas. Ah, ok, ok. ¿Sí? Listo. Entonces, de nuevo, la recomendación, obviamente, es ya sí tener como todos los 20 productos en el Excel, pero acá sí solamente uno o dos. ¿Vale? Si no tienen los productos en el Excel, sí, no les recuerdo que lo hagan. Eso les va a dar mucha información para ver si tienen todos los filtros completos y qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Y pues deberíamos es irlo revisando ya en las tutorías, ¿vale? Bueno, dejemos aquí por hoy. Continuamos el miércoles. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. Dale, profe. nos Gracias. vemos.